Bien, buenas noches. Vamos a explicar lo que ha sacado el Ministerio de Educación a través de la plataforma Yo Aprendo en Casa para cuarto de secundaria, teniendo en cuenta que en estas 2 semanas, esta semana y la próxima, los temas se están trabajando en conjunto por todas las áreas, que son la biodiversidad o el cuidado de la salud, las epidemias, las pandemias, ¿no? Entonces, para cuarto año también toca el tema de, por ejemplo, ver el caso de las epidemias en la última etapa del siglo XIX. Estamos hablando de 1850 hasta 1900, ¿ya? Entonces, vamos a ver, lo que he hecho es las lecturas que manda la web, porque no hay televisión esta semana para cuarto año, ni para ningún grado, solamente para quinto hay televisión. eh, pero sí en la web ha salido este tema. Lo que he hecho es revisar la web, las 5 o 6 hojas que envían, dosificarlas y convertirlas en PowerPoint con algunas imágenes de ilustración, porque no hay en la web, no viene ilustración, para explicarles un poco el tema, para que lo entiendan mejor y explicarles también la tarea, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Les vamos a compartir pantalla con el PPT de cuarto. Bruno. Bien, entonces, este es el tema, es la semana 27, estamos en la semana 27. Dice, contexto y consecuencias de las epidemias en el Perú a finales del siglo XIX. Bueno, la más importante es la fiebre amarilla. Han habido otras que vamos a comentar ahora. Hay dos actividades. La primera actividad es el día 1, como hoy día, que les voy a mandar, que dice, analizamos información sobre el contexto de la epidemia de la fiebre amarilla en el Perú a finales del siglo XIX. El día 1, hoy día. Y el día viernes, perdón, el día sábado, no el viernes, sino el día sábado a las 4 de la tarde voy a programar un Zoom con cuarto año para que los que han hecho la actividad del día 1, de la semana 1, me lo puedan contar en el Zoom, podamos socializar el tema y ahí el día sábado lanzamos el reto que está programado también aquí en el PPT. Entonces, la actividad del día sábado es explicamos las repercusiones de la epidemia de la fiebre amarilla en el Perú a finales del siglo XIX. Lo que buscamos es que logren interpretar a través de diferentes fuentes la historia de las epidemias. ¿Ya? Bien, este es un gráfico que encontré en el internet sobre cómo se mostraba a la gente las epidemias, cómo se construían centros como lo mismo que han hecho ahora, ¿no? En hospitales de campaña tratando de cubrir lo que es el COVID-19 o el SARS-CoV. Aquí tenemos un texto que sale en la web. Dice, ¿qué haremos? Diego, estudiante de cuarto año de secundaria, escuchó una información que señalaba que la pandemia del COVID-19 ha demostrado la real situación de la salud pública en nuestro país. Se ha hecho evidente la ausencia de médicos especialistas en los hospitales de las regiones del país, las pocas camas de cuidados intensivos, la falta de respiradores de oxígeno, la ausencia de protocolos de higiene, la falta de hospitales, etcétera. Según dicha información, esta situación de la salud pública en el país es la consecuencia de la falta de inversión en el sector salud desde hace décadas. Motivado por esta situación, Diego ha buscado información sobre las epidemias en el Perú y cómo se afrontaron en su tiempo a través de los sistemas de salud pública. La epidemia de fiebre amarilla, que se produjo entre los años 1869 y 1871, estamos hablando de la última parte del siglo XIX, afectó principalmente a las ciudades de Lima y el Callao, porque Lima y el Callao eran las capitales donde se había concentrado mayor cantidad de población y obviamente ante una epidemia el contagio era muy frecuente, ocasionando la pérdida de aproximadamente 6.000 personas. A partir de esta situación, Diego se ha planteado las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el contexto en el cual se produjo esta epidemia?
¿Cómo repercutió esta epidemia en la población? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomó el Estado respecto a la salud pública para afrontar las epidemias en estos años? ¿Qué diferencias y similitudes observa respecto a la epidemia actual del COVID-19? Seguramente vas a encontrar en la web, ha creado recursos como lecturas para que ustedes puedan informarse y luego contestar estas preguntas. Entonces yo les voy a mandar este video al WhatsApp del aula y les voy a mandar los recursos que la web está proporcionando. Eso no implica que ustedes también puedan buscar información por su cuenta y que sería importante. Busquen información, no solamente vayan a Wikipedia, chicos. También pueden buscar en revistas médicas, revistas indexadas, donde hablan de la historia de las epidemias en el Perú. Aquí tenemos otro escenario. Este es un gráfico, una foto, ¿no? Tomada durante esta época de la epidemia. Miren la cantidad de gente hacinada en un centro, en un hospital. Y bueno, esta misma situación se está reflejando en esta época. Estamos hablando de finales del siglo XIX, pero en esta época estamos tan igual y hasta peor quizás, porque hay mayor cantidad de población. El reto consistirá en elaborar un artículo de opinión que analice las disposiciones que el Estado peruano asumió para afrontar los problemas de salud pública durante la epidemia de la fiebre amarilla a fines del siglo XIX. Oiga, es tu opinión. Elabora un artículo de opinión. La opinión es algo que tú expresas de manera, después de haber leído, haberte informado y haberte enterado del tema con fechas, años, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Una introducción, 2, 3 párrafos de desarrollo, ¿no? Características, consecuencias, un párrafo donde hable de las características de la epidemia, el otro párrafo donde opines acerca de qué piensas que pasó, por qué no se atacó como debe ser la epidemia, y finalmente un párrafo de conclusión, pero que sea tu opinión, no copia, no copy-paste o copy y pega, ¿ya? En la primera actividad vas a analizar información de diversas fuentes respecto al contexto en el cual se produjo la epidemia de la fiebre amarilla a finales del siglo XIX, y esas fuentes están adjuntadas en el WhatsApp. Y en la segunda actividad vas a explicar cuáles fueron las repercusiones de esta epidemia en los diferentes ámbitos de la sociedad peruana. Vaya leyendo otra vez el reto, por favor. La segunda actividad que implica analizar información sobre el contexto de la epidemia en la fiebre amarilla, dice, ¿no? Identifica la situación. A finales del siglo XIX, la epidemia de la fiebre amarilla afectó a diferentes ámbitos de la sociedad peruana, no solamente a la gente pobre, que es la más afectada, a todas las clases sociales. La pregunta es, ¿en qué contexto económico y social se produjo esta epidemia? ¿Qué pasaba en esos años en el Perú? No olvidemos que el siglo XIX fue el siglo de las revoluciones industriales, el siglo del desarrollo tecnológico, fue el siglo de las revoluciones burguesas, ¿no? Fue el siglo de la Revolución Francesa, a finales del siglo XIX, que luego repercutió repercutió en la historia de muchos países, ¿no? Eh, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. ¿Cómo vivenció esta epidemia la población? ¿Qué pensaba la población? ¿Qué miedo tenía? ¿Qué diferencias y similitudes observa respecto a la epidemia actual? Luego dice, infórmate y reflexiona. Para comprender el contexto económico en el cual se produjo la epidemia de la fiebre amarilla a finales del siglo XIX en el Perú. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos cuál era la situación económica del siglo XIX. Ahora, el siglo XIX, considerado que se inicia en 1801 hasta el año 1900, que es el noveno siglo del segundo milenio del año del calendario gregoriano. Les voy a pedir una tarea, investiguen a qué le llamamos el año gregoriano.
El día que hagamos Zoom, esa va a ser la primera pregunta, a ver si encontraron. ¿Qué tipo de años hay o calendarios hay? Entonces, según el calendario gregoriano, estamos en ese siglo, en el segundo milenio, ¿no? El noveno ciclo del año gregoriano, que es el año, el calendario que caracterizaba los tiempos en ese. Es el ciclo de la industrialización, de las revoluciones, de la aparición del materialismo dialéctico como una corriente filosófica importante desarrollada por Friedrich Hegel, fundamentada por Carlos Marx y puesta en práctica por Vladimir Ilich Lenin durante la Revolución Rusa. Ya estamos hablando de los primeros años del siglo XX, ¿no? En 1919. Entonces, el siglo XIX, perdón, es un siglo muy importante porque se generan varias propuestas. Por ejemplo, el materialismo dialéctico, que es la razón, es el pensamiento filosófico que es el dualismo entre lo que es la conciencia y lo espiritual. La racionalidad, lo que existe dialécticamente, el materialismo que existe racionalmente y lo subjetivo, ¿no? Esta corriente filosófica fue la que se fundamentó para la construcción de la sociedad soviética, que marcó un hito muy importante, donde se rompen las cadenas del imperialismo y el socialismo es todos, no hay propiedad privada, todos para todos. Entonces, a finales del siglo XIX ya se estaban fundamentando estas ideas que se ponen en práctica luego con la Revolución Rusa, la Revolución China, etcétera, ¿no? Que luego se difunde a diferentes países. Dice, ¿no? Ahora revisa el recurso 1, que ya lo hemos enviado al WhatsApp. Economía de epidemias. Es importante que durante la lectura identifiques y anotes las ideas principales. Elabora y complete el siguiente cuadro sobre las inversiones y desafíos. ¿Qué recurso vas a usar para hacer este cuadro? El recurso número 1. ¿Ya? Luego responde cómo se relaciona el desarrollo económico comercial en la época con el surgimiento de la epidemia de la fiebre amarilla. ¿Crees que el contexto económico actual, globalización, desarrollo del comercio nacional e internacional ha contribuido a la expansión del COVID-19? ¿Por qué? Ahora te piden que leas el recurso 2. La salubridad en Lima y Callao a fines del siglo XIX. Luego responde. Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5. Léelas bien, contextualízalas por favor y desarrolla. En la otra actividad, dice, ya has comprendido el contexto económico y social de la epidemia de la fiebre amarilla y es importante consultar información que nos permite explicar las repercusiones de la epidemia en la población. ¿Ya? Para conocer cómo la epidemia repercutió en la población, lee el recurso 3. Algunos datos de la epidemia de la fiebre amarilla en Lima y Callao, disponible en la sección recursos de esta plataforma, que ya te las mandé. Los recursos 3 también te lo he mandado al WhatsApp. Y contestas estas preguntas. ¿Cómo se desarrolló la epidemia en la fiebre amarilla entre los meses de febrero y marzo de 1868? ¿Qué pasó? ¿Cómo se desarrolló la epidemia entre los meses de febrero? Ya está. ¿Cuál es la diferencia con lo que ocurría en la ciudad de Lima? ¿Cuáles son las fuentes que se utilizaron para la información del desarrollo de la epidemia de la fiebre amarilla? ¿Son confiables? Esas fuentes que te está mandando el ministerio a través de la web, ¿son confiables? Y finalmente, para comprender cómo la población vivenció la epidemia de la fiebre amarilla a fines del siglo XIX, lee el recurso 4, que también se te envía al WhatsApp, y contesta estas preguntas, que tiene que ver con una comparación entre lo que se vivió en la fiebre amarilla, la epidemia del siglo XIX, de finales del siglo XIX, y lo que estamos viviendo ahora con una epidemia que está arrasando con la población, que aún no se encuentra la vacuna y que tiene en zozobra al mundo entero, al mundo entero. ¿Ya? A partir de los aspectos elaborados, tu reto será elaborar un texto en el que expliques el contexto económico, social, en el cual se desarrolló la epidemia. Sobre este texto vamos a hablar el día sábado. Se simplemente contesta estas preguntas en base a lo que vas a leer, pero sobre este reto de construir un texto donde expliques el contexto económico, lo vamos a hablar el día sábado
en el Zoom que vamos a tener a las 4 de la tarde. ¿Entendido, chicos? Entonces, ahí lo dejamos. Espero que la dosificación de la información que manda la web haya sido más clara para ustedes y puedan trabajar la tarea. Yo les voy a pedir, por favor, que en esta última etapa que estamos de colegio, trabajen las actividades, se pongan de acuerdo. No olviden que muchos de los recursos que estamos usando ahora les va a servir para desarrollar las actividades de las otras asignaturas, porque en todas las asignaturas estamos desarrollando los temas de epidemia, conservación de la salud, etcétera. Entonces, cada recurso que tienes en diferentes actividades que te ha mandado la web van a sumar para que tú comprendas y tomes conciencia de lo importante que es protegerse para evitar justamente lo que estamos viviendo ahora. ¿Entendido? Bueno, muchas gracias. Cuídense. Les estoy mandando al WhatsApp este video y los recursos que hemos terminado. ¿Listo? Gracias, chicos.